Buenísimas, buenísimas, buenísimas. Mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior sale de bendice a tu Cristo interior porque vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. También el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es martes 17 de junio de 2014. El programa es el número 770. ¡Qué cantidad! Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para cada uno. Muchas. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para entender. Estamos en el tremendo, encantador libro del doctor Salomón Selam, El secreto de los amores difíciles, en su entrega número 4. Dice, él usa unos términos muy de él, la señorita desesperados. Esta joven estudiante en psicología se presenta como un motivo de consulta de lo más original. Tengo un hijo con un hombre que conozco desde pequeña y que no he podido soportar nunca. Somos los dos del mismo pueblo y eso ocurrió durante la fiesta mayor. Ya sabe, hay mucha diversión, se baila y se bebe mucho. Por la mañana lo encontré a mi lado, obviamente después de una noche muy corrida en una pesebrera que utilizaba el grupo de amigos como cuartel general. Pero qué tontería era esa. Tenía compañero fijo desde hacía 2 años y me encontraba con este impostor. La clave de esta tragicomedia se halla en la novela familiar de ambos. Está vinculada a la abuela paterna que a su vez se enlaza con el abuelo materno. Abuela materna con el abuelo materno. No. La abuela paterna con el abuelo materno. Estos dos seres vivieron una historia de amor alocada a espaldas de los padres respectivos. Estos últimos no quisieron nunca que se casaran por motivos religiosos, protestante contra católico, así que los nietos realizaron el sueño secreto de los abuelos. No podemos terminar nuestro viaje transgeneracional sin mencionar el tema del yaciente, del cual una de las palabras clave sigue siendo la no autorización al placer, acompañada de una impresión de no vivir su propia y verdadera vida. De este postulado derivan ciertas dificultades para encontrar el amor. El hijo de sustitución y el yaciente. Soy portador de la memoria de una persona fallecida prematuramente, de manera injustificada e injustificable, como la muerte de un niño, de un adolescente o de un joven adulto. A menudo el duelo bloqueado a la tristeza se transmite de generación en generación en el caso del yaciente o inmediatamente si se trata de un niño de sustitución. Su papel consiste, por lo tanto, en reemplazar al difunto y no se dan a ellos mismos derecho a aprovechar su propia vida. Estos últimos obedecen a una fidelidad familiar invisible, centrada en la ausencia de placer en general y algunas veces en el encuentro amoroso. ¿Cuántos yacientes vinieron a verme por este motivo? No consigo encontrar compañero para fundar una familia. Todas estas particularidades sobre este tema se han desarrollado en un libro dedicado a ello por completo. Novela familiar transgeneracional. Resumen y conclusión sobre este capítulo. La lectura de la novela familiar sobre varias generaciones puede resultar muy útil para explorar una problemática de amores difíciles. 4 expedientes tienen que ver con esta cuestión: el compañero reparador, la gestión de las defunciones, el incesto genealógico y los amores difíciles en la familia. Estos 4 expedientes están dominados por unos mensajes que figuran en buena posición en el seno del inconsciente familiar. Se materializan o bien por fidelidades familiares invisibles o bien por intentos de reparación. Referente a estos últimos, el intento inconsciente de encontrar una pareja en relación directa con el drama se manifiesta a través de la profesión, los hijos, las pasiones. En la gestión de las defunciones en la familia, una de las maneras de reparar los dramas es encontrar en la naturaleza él o la representante de la persona que falta. Para incestos genealógicos, volvemos a encontrar las características
tanto de comportamiento como somáticas en la entidad, ya no a nivel de la familia en sentido restringido como padre, madre, hijos, sino en el seno de toda familia. Para terminar, el archivo de los amores difíciles en la familia que ejecuta con bastante facilidad, aquí hay un errorcito pequeño, ya lo corregí, la relación entre los de hoy, aunque se hayan inscrito con mucha anterioridad. A menudo, a nivel terapéutica, el tener conocimiento de los vínculos sutiles entre los dramas de amor de ayer y los errores amorosos de hoy, seguida de una puesta en conciencia, nos lleva rápidamente a una toma de conciencia más o menos liberadora en el tiempo. Capítulo 2. Proyecto sentido gestacional y amores difíciles. Empecemos por una historia corta y divertida, así lo espero. Se integra perfectamente dentro de nuestro tema y además una pausa neuronal será, por cierto, bienvenida. Pausa neuronal, digamos, alegre. Dos madres se encuentran en la playa. La primera le dice a la otra: ¿cómo han crecido tus hijos? ¿Cuántos años tendrán ahora? La otra le contesta: el abogado acaba de cumplir 5 y dentro de 3 semanas el médico tendrá 2. Ya los tenía programados. Les dejo algunos instantes para que se recuperen de sus contracciones abdominales, risa. Además de abordar la pregunta siguiente: ¿cuál es la definición general del proyecto sentido gestacional antes de aplicarlo a nuestro tema de estudio? Definición general de proyecto sentido gestacional. Se define de dos maneras, cuantitativa y cualitativamente. El nivel cualitativo. El proyecto sentido gestacional tiene un periodo preciso. Empieza cuando uno o los dos padres deciden tener un hijo. Se concentra en el instante de la fecundación y esta fabulosa aventura de la formación del embrión primero y luego del feto hasta el nacimiento. Sigue con la infancia de 0 a 1 año y en ciertos casos puede extenderse hasta la edad de los 3 años. A nivel calificativo, el niño en un principio ser imaginario es primeramente un proyecto y un deseo parental consciente o no. Luego, en cuanto tenga lugar la fecundación, se materializa durante su fabricación real y crece en el útero materno a lo largo de la gestación y hasta el nacimiento. Luego, poco a poco, construye su propia personalidad durante la niñez. La idea general del proyecto sentido gestacional es la siguiente: a lo largo de todo este periodo puede estar bajo la influencia de su entorno familiar y social. Durante estos años, e independientemente de su voluntad propia, pueden ocurrir numerosos acontecimientos anodinos, notorios, desestabilizantes, positivos o negativos. En ciertos casos, en el origen de la constitución de uno o varios mensajes inconscientes a los que el futuro niño, luego de adulto, obedecerá sin saber. El proyecto sentido gestacional podría también formularse de la siguiente manera: ¿qué tenían mis padres en la cabeza cuando decidieron tenerme? En términos más especializados, la pregunta fundamental sería: ¿cuáles son los elementos de mi proyecto sentido gestacional que podrían estar en relación directa con el objetivo de mi queja de hoy? Para contestar a estas dos preguntas utilizo un artificio bien rodado: el análisis psicológico del líquido amniótico e impregnación o incorporación emocional. Escuchen esto: el análisis psicológico del líquido amniótico. Obviamente este análisis no existe en la realidad, pero les pido simplemente imaginar un embrión o un feto sumergido en su líquido amniótico. El embrión y luego el feto están en una estrecha relación con la madre, quien produce diariamente este líquido ante todo protector. Ante todo, es un protector. Sin embargo, estarán también impregnados de su estado emocional. El futuro niño podría, por lo tanto, estar influenciado por los propios sentimientos de la misma o por los que la rodean con una especie de impregnación o incorporación emocional. En lugar de medir realmente los porcentajes de glucosa, de ácidos aminados, de hormonas, valoremos más bien el porcentaje de las sensaciones diferentes a las que está expuesta la madre, cuya breve lista exponemos a continuación. Moléculas centradas alrededor de la alegría,
regocijo, júbilo, felicidad, placer, optimismo, bienestar. Moléculas centradas alrededor de la tristeza, pesar, pena, abatimiento, angustia, dolor moral, desánimo o pesimismo. La impregnación y la incorporación emocionales. Asimismo, y a título de ejemplo, podemos imaginar un análisis parecido en una mujer feliz de estar embarazada y en otra que acaba de enterarse de la muerte de su hermano o de otro ser querido, estando embarazada, claro. En todos estos casos típicos, el embrión, el feto y el niño de pecho están empapados de estos sentimientos y de estos resentimientos, los cuales integra automáticamente en sus propios fundamentos durante la elaboración de su futura personalidad. Existe una verdadera incorporación emocional por parte del ser en formación en el vientre de su madre. Incorporar significa simplemente poner dentro de uno mismo, integrar, impregnarse de. En otras palabras, y contrariamente a las ideas positivas, a las ideas recibidas, el bebé no nace virgen de estos mensajes positivos o negativos. Vayamos más adelante en esta definición. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto se caracteriza por 4 elementos distintos: una intención parental, uno o varios actos relacionados con esta, un desarrollo en el tiempo y una culminación. Una intención puede ser explícita, formulada con claridad antes de la misma concepción del niño por parte de ambos padres o de uno de ellos. Raramente se ha visto iniciada por otras personas, tales como los abuelos, por ejemplo. En ciertos casos es implícita sin ser claramente formulada y algunas veces puede tomar el aspecto de una especie de secreto personal que sería mal visto si lo contara. Finalmente, puede estar totalmente inconsciente y puede pasar completamente desapercibida. El acto en relación con la intención es, en primer lugar, un acto de amor, pues hay que unirse para hacer un niño. Luego, a lo largo del embarazo, otros actos y actitudes de comportamiento confirmarán esta intención de partida. Ser atento a la escucha de otro futuro padre, solícito. Ser atento a la escucha del otro futuro padre, solícito. Algunas veces, una intención de no llevar el embarazo adelante se traduce por un deseo consciente de interrupción involuntaria del embarazo, seguido con el acto relacionado con ello. Atiendo con regularidad a unos rescatados que han sobrevivido a este tipo de proyecto. Es decir, niños que nacieron y hoy son adultos, pero que desearon abortarlos. El desarrollo del proyecto en el tiempo está representado por el periodo gestacional primero, que prosigue hasta la realización del mismo en un momento dado de la vida del niño. La culminación del proyecto coincide con el momento de su realización en concreto, cuando el niño o el adulto lo ilustran finalmente por medio de un comportamiento, una profesión particular, una patología precisa o, en ciertos casos, por medio de uno o varios encuentros amorosos. Asimismo, este niño lo materializará en su propia realidad y su vida tomará un sentido en estrecha relación con el proyecto inicial. ¿Qué es el sentido? Recuerden, proyecto sentido. ¿Qué es el sentido? En medio de las numerosas definiciones de la palabra sentido para nuestro tema de estudio, utilizaremos sobre todo las que refieren a la dirección y el significado. En efecto, el sentido indica a la vez una dirección o tomar, ir en el sentido de la flecha, un significado, una razón de ser, como dar un sentido a mi vida. Proyecto sentido gestacional. A partir de lo que acaba de mencionarse, podemos formular otra definición más precisa. Para con mi hijo tengo una intención determinada, explícita o no, consciente o no, que le pido materialice a lo largo de su vida por los medios que él tendrá a bien utilizar, yendo en el mismo sentido que la intención de partida, profesión, deporte, amigos, amor, patologías, entre otras cosas. Así, su vida tomará pleno sentido ante mis ojos. En otras palabras, el deseo y el sueño de los padres se transforman en destino para el niño. Proyecto sentido gestacional y amores difíciles. Recuerden el cuento. El abogado tiene 5 años y el médico va. Todo ello conlleva la aparición de 3 observaciones fundamentales. Sin saberlo,
El niño está un poco como un prisionero inconsciente de las intenciones familiares y puede encontrarse atrapado entre dos formas de fidelidad. Observación número 1. Proyecto sentido gestacional y fidelidad intrafamiliar. La frase que me gusta pronunciar es la siguiente: tengo la impresión de ser amado y aceptado por parte de mi familia, tan solo si obedezco al futuro que han previsto para mí. Común, es decir, se oye con mucha frecuencia. Observación número 2. Proyecto sentido gestacional y fidelidad familiar invisible. En este caso, tengo suficiente experiencia para permitirme alzar esta información a los peldaños más altos de la dinámica transgeneracional. Por ejemplo, vengo a sustituir a una hermana, un hermano, un tío, un abuelo, todos fallecidos prematuramente. Esa es mi función en esta familia, mi sentido a nivel de mi razón de ser en el seno de esta familia. Solo estaré bien visto si me doblego a este dictado. Observación número 3, proyecto sentido gestacional. Atracción y afinidad. Una vez él o los mensajes constituidos, solo nos queda obedecerlos gracias al mecanismo de la afinidad y de la atracción. Por consiguiente, siempre, sin que lo sepamos, estaremos más o menos atraídos por tal situación, profesión o persona. Tenemos la impresión de ser totalmente libres en nuestras elecciones, tanto por la carrera como por los amores. De hecho, esta libertad estaría tan solo condicionada, pues estamos en parte manipulados por nuestro inconsciente. Esta afirmación se ve ampliamente confirmada por la clínica. No nos encontramos con los demás por simple casualidad. Antes de proseguir nuestro camino, veamos aquí un pequeño resumen del famoso refrán del proyecto sentido gestacional. Un pequeño resumen del famoso refrán. Escuchen. Para el proyecto sentido tenemos a nuestro servicio dos partes diferentes relacionadas con un periodo preciso de la vida del individuo, yendo desde el deseo de tener un hijo hasta un año después del nacimiento, incluso hasta 3. La primera se refiere a los acontecimientos que han ocurrido durante este periodo y que hubieran podido influenciar su futuro. La segunda concierne a la intención parental más o menos clara, oculta o presente en sus cabezas durante este mismo periodo. En todo caso, el niño en cuestión o de muy corta edad se encuentra totalmente impregnado por uno o varios mensajes por medio del mecanismo de incorporación emocional que integrará durante la elaboración de su propia personalidad. En resumen, el proyecto sentido gestacional puede a menudo resumirse en una proposición principal y precisa para cada. Yo quiero que mi hijo sea médico. El refrán del proyecto sentido gestacional. Mi madre habla español, por lo tanto yo hablo español. Para nuestro tema de estudio se transformaría de la siguiente manera. Mi madre habla de amores difíciles, por lo tanto yo hablo de amores difíciles. Y hablo de adulterio, y hablo de la violación, y hablo del fracaso que tuvo su papá en la fábrica y en él. A título informativo, veamos resumidos 3 de los diferentes tipos de proyecto sentido gestacional. El proyecto sentido gestacional intencional, consciente y explícito. Repito. El proyecto sentido gestacional intencional, consciente y explícito. Mi padre, notario, quiere un sucesor. Estoy programado para ser notario y todo el mundo está de acuerdo, puesto que esta tradición se perpetúa de padre a hijo. El proyecto sentido gestacional de un acontecimiento de urgencia. Mi madre estaba embarazada de mí de 1 mes y medio y cuidaba de su sobrino, hijo de su hermano mayor, que jugaba en el terreno lindante a la casa. De repente no lo oyó, lo buscó durante más de 1 hora y cuando se dirigió hacia el estanque, lo comprendió, se había ahogado. Dándose a la culpa, ella deseaba poderlo devolver simbólicamente a su hermano. Estaba embarazada e inconscientemente este futuro niño fue programado para sustituir al otro. Aquí el proyecto sentido gestacional y amores difíciles, choque de su madre fue la muerte de su sobrino ahogado. El análisis detallado de su historia nos indica que la reparación transgeneracional propiamente dicha del drama se efectuó en la generación siguiente a nivel de los hijos de la niña gestada.
Y esto todo es inconsciente. El proyecto Sentido Gestacional Natural, el guión predominante. La señora Carencia, mujer de 45 años, tiene la particularidad de guardar en su casa gran cantidad de alimentos que podríamos calificar de almacén de víveres. Puedo enfrentarme a un asedio de varios meses sin salir de casa. Ya sé que es absurdo, pero es así y no lo puedo remediar. Es una compulsión. Cada vez que voy a comprar, lleno el carro a tope con predominio del azúcar, café, aceite, harina, pasta y arroz. El otro día conté los paquetes de café almacenados. 52. Pero bueno, hay gente así. Esta joven, ayer leí en la prensa, se cayó, una señora murió aplastada se cayó el segundo piso de su casa y la aplastó. Tenía tantas cosas apilonadas. Esta joven mujer no almacenaba voluntariamente y lo dice ella misma. Es más fuerte que yo. Es una pulsión. Esta pulsión, este mensaje inconsciente se constituyó durante su proyecto Sentido Gestacional. Nació durante la guerra de Argelia. Sus padres vivían en una pesebrera aislada en la montaña y la preocupación más importante de toda la familia se centraba en la reserva de alimentos que podían almacenar para aguantar en caso de encontrarse aislados. De esta manera, la familia pudo sobrevivir gracias a estas precauciones. Pasemos al archivo de los amores difíciles. Aquí predominan claramente 4 tipos de proyectos sentido gestacional. El primero, calificado de implícito, está en relación directa con un secreto parental. El segundo ilustra perfectamente su definición general y responde a la pregunta siguiente. ¿Qué pasó cuando estaba en el vientre de mi madre? Es el proyecto sentido gestacional natural, relacionado con uno o varios acontecimientos predominantes. El tercero está en relación con el embarazo, el nacimiento y el parto. Finalmente, el proyecto sentido gestacional de intención cerrará esta parte de nuestro estudio. El proyecto sentido gestacional implícito en los amores difíciles. Implícito significa inexpresado, sobreentendido, sugerido, pero nunca claramente formulado. En otras palabras, uno de mis padres, o los dos, tenía algo concreto en la cabeza en el momento de mi concepción, pero no pudo formularlo por diversas razones, y le es todavía imposible hacerlo hoy en día. Es como una suerte de secreto personal celosamente guardado que puede desaparecer con la persona misma. Podríamos pensar que el niño lo ha percibido o por lo menos ha sentido algo que no le fue nunca confirmado en voz alta. Entonces, esta duda puede atormentarle durante toda su vida e impedirle abandonarse, por ejemplo, a sus pasatiempos favoritos, a sus estudios o, en ciertos casos, a su búsqueda amorosa. Por todo ello, predominan aquí los secretos familiares indecibles, inconfesables, difíciles de despertar, miedo, difíciles de destapar por miedo a desestabilizar a la familia o al niño afectado. En el archivo de los amores difíciles no deberemos ir a buscar demasiado lejos, pues en la mayoría de los casos se trata de un problema de sexualidad cuya definición se ha desarrollado como preámbulo de este capítulo. Para comenzar a navegar en esta corriente específica, les propongo la historia del señor La Nalga eczematosa. Ilustra a la perfección la relación entre la psicosomática clínica y los desórdenes amorosos. Lo del señor La Nalga lo veremos mañana. ¿Qué opinan? Se queda uno sin palabras. Y en nuestra familia tiene que haber alguna de esas historias, alguno de esos secretos. ¿Cuál? En mi caso particular, yo no sé nada de la familia de mi papá, nada. Conocí solamente a un hermano. ¿Qué pasa cuando el papá muere, cuando la personita tiene 2 años, 3 años, 4 años? ¿Qué pasa?
Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Qué bueno que ya pasaron las elecciones y qué bueno que tenemos al presidente que tenemos. Nada en particular, pero mejor este. Miércoles, el secreto de los amores difíciles en su entrega número 5. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Hagan el balance del día, o si tienen alguna inquietud o duda durante el día, quédense quietecitos, cierren los ojos, abran las piernas e invoquen al espíritu de sabiduría. Él viene, pues que viene. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.